Ahí está. Bueno, muy buenos días para todos. ¿Cómo están? Vamos a iniciar una clase más de filosofía y para el día de hoy vamos a ir haciendo como la síntesis final del periodo medieval y voy a tomar como referencias lo que ustedes han trabajado muy bien en los videos que han presentado y hacer como una síntesis con respecto a esto. Lo primero que quería mencionar era como síntesis general y después tomar los textos de Tomás de Aquino para poder meternos un poquito en la justificación en este intento de compatibilizar razón y fe y cómo la búsqueda por el fundamento último de la realidad, el tema de Dios y la presencia del mal en el mundo son temas de cuño propiamente filosófico, como lo habíamos visto, y que si bien es cierto son campos separados, la fe y la razón, esto no nos impide que la razón pueda intentar ir hacia lo más profundo, hacia lo más hondo y tratar de seguramente llegar a una zona en donde la cosa será un poquito más misteriosa quizá, pero en donde seguramente será como las puertas o el anticipo de lo que podría ser la perspectiva más teológica o el ámbito de la fe. Pero esto no impide bajo ningún punto de vista que la pregunta sobre la existencia de Dios busque respuestas o busque caminos que sean racionales, ¿no? El tema de Dios y la justificación, el orden natural, la libertad, eh, la moral, también justificadas desde este ordenamiento natural, son temas que no excluyen a la razón, ¿sí? No, al contrario, me parece que cuando uno profundiza en este intento de conocimiento de verdad, eh, estos temas son propiamente humanos y no significa que esto sea irracional. Obviamente que después habrá como un margen para que cada uno saque las conclusiones, es decir, hasta dónde llega la razón, y para aquellos que por ahí creen, ¿sí? Sea como una puerta de entrada y un intento de justificar y darle como un sustrato, un sustento también a la propia fe. Eh, pero como síntesis general, a mí me parece que lo primero que habría que decir es que eh, la filosofía de la síntesis que hace Tomás de Aquino es una síntesis interesante porque las fuentes que utiliza Tomás de Aquino no son fuentes solamente cristianas. Utiliza a los padres de la Iglesia, como San Agustín, como fuente, utiliza la filosofía de Marco Tulio Cicerón, pero también tenía como autoridad filosófica a Aristóteles, y su filosofía es propiamente una especie de tomar fuentes paganas y cristianas para que él elaborara su propia síntesis. Esto me parece lo más interesante. Por lo tanto, eh, eh, me parece a mí que es una respuesta también a una perspectiva conciliadora, de sintetizar y de armonizar, de que ambos actos humanos, tanto la razón como la fe o ambas facultades, eh, contribuyen, ¿sí? De alguna manera a comprender una verdad que trasciende a lo que nosotros estamos viendo meramente en el mundo más, si queremos llamarlo inmediato, pragmático. Eh, y manifiesta también algo importante, ¿no? Un orden. En el comienzo, por ejemplo, de Veritates, acerca de la verdad, Tomás utiliza y da cuenta de que la realidad natural, el orden natural, se encuentran entre dos intelectos, ¿sí? El intelecto creador de Dios, eh, y el intelecto humano, capaz de conocer la realidad ordenada y natural. Por lo tanto, el realismo metafísico tomista es un realismo en donde el orden natural manifiesta una inteligibilidad en el mundo, contrariando un mundo azaroso, contrariando un mundo dispuesto hacia una especie de orden mágico que es imposible, y por lo tanto hay una primacía de la contemplación, es decir, la realidad y el orden natural, esto que nosotros entendemos como realidad, que es un poco lo que nosotros venimos transitando durante todo el trayecto filosófico, eh, está puesta para ser contemplada porque en su naturaleza y en su esencia hay inteligencia, hay orden, hay regularidad.
Y no solamente eso, sino que el hombre, como contemplador de la realidad, como observador de la realidad, puede descubrir ese orden inteligible. No solamente el hombre que hace filosofía, también la ciencia, cuando investiga, lo que está buscando son regularidades, y esa regularidad no es azarosa, porque es imposible que el azar pueda justificar la sabiduría natural o los vestigios naturales que se encuentran en el mundo y en la realidad. Y como segundo punto importante, manifiesta también un optimismo metafísico, es decir, la realidad tiene un sentido, ¿sí? Porque si no es azarosa, hay una voluntad, que es la voluntad divina, que ha querido que las cosas estén dispuestas de esa manera. Y esto es una visión optimista de la realidad. Aún asumiendo los males en el mundo, aún asumiendo la impronta del ser humano, que con el ejercicio libre puede introducir esa nada en el mundo, la realidad es ordenada, es eh, racional, presenta regularidad y por sobre todas las cosas presenta un sentido, porque alguien ha querido que sea de esa manera. Fíjense que cuando nosotros trabajamos, voy a compartir un poquito acá pantalla para explicarlo un poquito más. Fíjense que cuando, eh, ahí se ve, ¿no? Cuando Tomás de Aquino utiliza la estructura de los argumentos para demostrar la existencia de Dios, Tomás de Aquino llama a estos argumentos argumentos a posteriori. ¿Qué significa argumentos a posteriori? Argumentos a posteriori significa de que, primero, Dios no es de evidencia inmediata. Dios no está al alcance de la evidencia inmediata como podría ser en la filosofía agustiniana. Por eso los argumentos son a posteriori. ¿Qué significa a posteriori? Por las obras, por el examen detenido de lo que es el mundo, por la obra, doy cuenta del creador, doy cuenta del artista, doy cuenta del autor de la obra. Este ejemplo ya lo habíamos puesto. Cuando yo voy al museo y veo una obra de arte que me fascina, ¿sí? Aunque no conozca al autor, estoy encontrando ciertos vestigios de cómo podría ser el autor de la obra. Por lo tanto, Dios, que no es de evidencia inmediata, es el punto de llegada, no el punto de partida de la justificación de su existencia, que por supuesto presenta algunas dificultades, pero es interesante porque dice Santo Tomás de Aquino, partamos por algo que es evidente para todos nosotros, partamos por algo que es evidente y sobre lo cual no haya discusión. La evidencia no se demuestra, se demuestra la existencia de lo que no es evidente, en este caso Dios, ¿sí? Porque la evidencia se muestra, no se demuestra. Este es el punto de partida, y si no entiendo el punto de partida, podemos estar hablando en sintonías completamente distintas y la discusión se termina. Pero si nos ponemos de acuerdo, ¿sí? ¿Cuál es el punto de partida para demostrar, ¿sí? Lo que queremos demostrar precisamente en este caso Dios? Seguramente las dificultades se irán resolviendo. Pregunta para todo el auditorio que está acá presente. ¿Cuál es el punto de partida? ¿Qué es lo que es evidente para todos nosotros? Nuestra existencia Muy bien, o Renata. la naturaleza en sí. La naturaleza, muy bien. Ya tenés un punto y medio, ¿no? Para el final, me parece. Ah, no, ese es de la otra materia. Bien, sí, la realidad, el orden natural, las cosas, el mundo y también nuestra existencia. Yo no puedo negar la existencia, no puedo negar el orden natural, porque este es nuestro punto de partida y es lo más inmediato y lo más concreto y lo más patente para nosotros. Y esto hay que entenderlo cuando él intenta demostrar la existencia. Cito el texto, punto de partida. Puesto lo que aquí se está tratando de mostrar, a saber, la existencia de Dios, no es algo evidente para nosotros, es necesario que el argumento empiece por algo que sí conozcamos con claridad. Por eso las vías empiezan considerando un dato de la experiencia, que no esté sujeto a discusión, y esto creo que no está sujeto a discusión. En este tipo de datos se apoyarán entonces las pruebas, teniendo cada una de ellas un punto de partida diferente e independiente
de las demás, aunque, y sobre todo volveremos más tarde, puede señalarse una unidad metafísica que enlaza a todas. Yo voy a analizar la última, porque me parece que el orden, la última vía, ¿no? El orden y la finalidad dan cuenta un poco de esta síntesis que estoy tratando de hacer. Este es el punto de partida y sobre esto hay que, cuando uno arranca por las vías, cuando ustedes hacen la exposición, tengamos en cuenta el punto de partida. La justificación de todo lo demás parte de este principio. Segundo elemento a tener en cuenta para analizar las vías, el principio de causalidad. ¿Sí? El principio de causalidad. Voy a dar dos componentes básicos y uno aparece para aquellos que trabajaron la vía, especialmente en la tercera. Obviamente que el principio de causalidad está en la segunda, pero cuando mencione el otro principio aparece también en la tercera. Nihil sine ratione. ¿Sí? Para los latinos, ¿sí? Que estudiaron latín y que saben, no lo voy a preguntar porque doy por supuesto que lo saben, pero lo voy a traducir. Nihil sine ratione. Nada es sin razón. Toda realidad natural tiene que dar cuenta de la existencia del principio de causalidad. Nada es sin razón. Todo necesita una fundamentación y todo necesita un fundamento. Cuando analizo desde lo más inmediato hasta el final y llego, por ejemplo, a la existencia de esa energía primera, como intenta demostrar o mostrar la teoría del Big Bang, ¿sí? La energía primera también tiene que dar cuenta de ese primer movimiento, es decir, tiene que intentar demostrar el principio de causalidad. ¿Y por qué nada es sin razón? ¿Por qué nihil es sine ratione? Nada es sin razón porque de la nada no surge el ser. ¿Sí? Nosotros utilizamos nada para señalar una especie de intento de definirlo. El intento por definirlo es una palabra, pero esa palabra es algo. Por lo tanto, el lenguaje nos limita inclusive para tratar de concebir la nada. Algunos se imaginan como si fuera un agujero negro. Entonces, el punto de partida exige el principio de causalidad. Una vez señalado el punto de partida, se sigue la indagación por la causa del mismo. Santo Tomás realiza una explicación causal, en la segunda vía, ¿no?, de lo que se ha admitido en cada uno de los comienzos de las vías, explicando que variará según el punto de partida con el cual haya empezado cada uno de los argumentos y desarrollándola en mayor o menor medida según el caso. Este es el segundo elemento a tener en cuenta. Tomás y su demostración exige un principio de causalidad. Cuando nosotros hacemos ciencia, o aquellos que se dedican a las ciencias más duras, ¿sí?, se meten a investigar y a tratar de justificar o a intentar demostrar las hipótesis a base de pruebas de laboratorio, lo que están buscando siempre es el principio de causalidad. ¿Sí? El principio de causalidad es la razón que dé cuenta del movimiento del fenómeno. Acá Santo Tomás se está remitiendo a la causalidad primera, por supuesto. Pero este es otro principio. Nihil es sine ratione, nada es sin razón, nada es sin fundamento, nada es sin causa. Todo me remite a la causa. Y si nos ponemos a pensar, todo lo que está a nuestro alrededor, lo que yo tengo en este momento, ¿sí?, la computadora, el termo con el mate, el celular, las cosas que tengo en el mismo escritorio, siempre van a dar cuenta de una razón. Muchas veces no las preguntamos porque damos por sentado determinadas cosas, pero todo exige un movimiento causal. Y el segundo principio metafísico que estamos viendo acá, que ya lo mencioné, es que de la nada no surge el ser. ¿Sí? De la nada no surge el ser. El no ser no produce el ser. ¿Sí? Y entonces ustedes van intuyendo de alguna manera la respuesta, ¿no? Porque el tercer elemento que utiliza Santo Tomás es el imposibilidad de regresión al infinito. Tras la explicación de la causalidad, señalará el autor el carácter imposible de sostener una cadena causal que se prolongue en sentido retroactivo indefinidamente. Llega así a la conclusión de una causa primera. Este paso, voy a la cita, se encuentra presente en la formulación de la cuarta y la quinta vía según el texto de la Suma Teológica. ¿Sí? ¿Alguno puede explicarme así como a grandes rasgos, ¿sí?, ¿por qué es imposible la regresión al infinito en este ordenamiento causal para atrás retroactivo? ¿Por qué no lo puedo prolongar hasta el infinito? ¿Cómo es la pregunta, profesor? ¿Por qué no puedo volver al infinito? ¿Por qué es imposible la regresión al infinito en esta teoría causal?
si yo me remito a demostrar el principio de causalidad, ¿sí? La causa 3 responde porque el causante 2 produce el fenómeno de la causa 3, que a su vez produce el fenómeno de la causa 4, y si yo me remito para atrás, ¿por qué tengo que cortar la cadena en un punto? Es decir, ¿por qué no me puedo remitir infinitamente a ese ordenamiento causal para atrás, retroactivamente? Profe, una pregunta. Sí. O sea, te haces referencia a que, por ejemplo, Dios es, digamos, el principio de todo y Sí. que no hay una causa que sea antes que él. Muy bien, Tomás, pero recordá, no es que Dios es el principio, sino que Tomás está yendo de lo más inmediato para atrás. Está diciendo de que no puede haber una causalidad que se remita hasta el infinito y por eso llega a Dios. ¿Entiende el razonamiento que es al revés? No es que está partiendo de que Dios es el principio de todo, sino que está partiendo de un fenómeno sobre el cual se remita a una causa primera, a una causa anterior, y este a su vez a una causa anterior, pero es imposible la regresión al infinito. Por lo tanto, ahí aparece Dios. Dios puede ser motor inmóvil, puede ser el Dios aristotélico si quieren, ¿no? Este principio de movimiento, ¿sí? Pero ¿por qué se tiene que cortar la cadena causal? ¿Por qué no me puedo remitir al infinito? Esa es la pregunta. ¿Se les ocurre algo? Porque es imposible, en algún momento te dejas de preguntar, porque no vas a buscar las causas, porque no tiene sentido buscar una y otra vez, si va a ser infinitamente buscar una causa que por ahí encontrar la respuesta, pero otra vez tenés que ir y otra vez y otra vez. Bien, gracias Luciano. Imagínense el movimiento del vagón del tren, otra vez vuelvo al mismo ejemplo, ¿sí? El vagón del tren número 4, que a su vez es movido por el vagón número 2, un movimiento infinito de regresión causal para atrás, es decir, un movimiento continuo no demuestra nunca el movimiento. Para que yo pueda demostrar cualquier tipo de movimiento tengo que partir del motor que está moviendo a todo. Es la única posibilidad que tengo para demostrar un principio y un final del movimiento. Por lo tanto, dice Santo Tomás, el infinito retroactivo no demuestra nada, no demuestra ni siquiera el fenómeno ni tampoco ningún tipo de movimiento. Piensen en la primera vía también, ¿no? En algún momento la cadena se tiene que cortar porque tiene que haber alguien que mueva. Y este es Dios en este caso. Es decir, utiliza desde el fenómeno hasta llegar a este principio. Un movimiento continuo no demuestra movimiento, ¿sí? Infinitamente. Es imposible también imaginarlo, pero es una línea sucesiva causal. Pensemos en la actividad práctica nuestra, digamos, ¿no? Si yo quiero demostrar, digamos, un movimiento, para demostrar un movimiento dentro de un periodo que tiene un principio y un final, tengo que suponer que en algún momento se da el puntapié inicial de todo para poder llegar a mostrar ese proceso o ese tiempo, digamos, ¿no? Bien, y acá en el cuarto elemento aparece una dificultad, lo que todos entienden por Dios. Rigurosamente hablando, cito lo que está en el texto, las vías de Tomás concluyen en la existencia de un ser con tales y cuales características. Resta simplemente señalar que ese ser es justamente lo que se entiende por Dios. Santo Tomás, recordemos, es un monje, fraile dominico, que no tenía ningún inconveniente para que su razonamiento filosófico coincida con su fe católica, ¿sí? Él, desde las Sagradas Escrituras y desde su propia religiosidad, entiende cuál es el Dios, porque él no necesita demostrar algo que él cree. Él hace un razonamiento filosófico de esto, es decir, que la razón puede llegar a demostrar la existencia de Dios. Pero, digamos, la dificultad sería, primero, podría no ser el Dios cristiano, podría ser ese motor aristotélico, repito otra vez. Entonces, acá la dificultad es que él encuentra esas características desde la razón que en este caso para él coinciden con los datos de su fe cristiana, ¿sí? Pero hay una dificultad, y acá está el problema. ¿Cómo respondo a esta dificultad? Y esto también es otra pregunta para poder interactuar. Si Dios no es de evidencia inmediata, ¿cómo puedo concluir de que aquello que voy a demostrar se llama Dios si es que yo de él no tengo evidencia inmediata?
no sé qué es, no lo vi, no lo conozco. Yo creo que se basa en la fe que uno tiene o en cómo lo quiere demostrar o cómo lo piensa que lo ve y querer demostrarle al otro que entienda lo que vos estás viendo. No sé si me explico. Sí, Francisco, Querer para él es fácil. Para Santo Tomás es fácil, porque él tiene datos de la revelación, porque sus Dios tiene determinadas características, ¿sí? Pero si él hace un razonamiento, como para un público creyente y no creyente, vamos a poner en este caso, ¿de dónde saco la noción si no es de evidencia inmediata? ¿Se entiende? Sí, sí, sí. No sé, y ahí no sé cómo explicarlo. O sea, no sé Bien, está bien, cómo perfecto. demostrarlo. Bien, esa es la dificultad, ¿no? Que parece una contradicción, porque si él dice, no es de evidencia inmediata, ¿cómo demuestro algo que no sé qué cosa es? Bueno, él no tiene dificultades para esto, pero si tuviéramos que poner algún tipo de respuesta a esta objeción o a este planteo que se hace, no se lo hace él, ¿no? Pero que está tratando de demostrar porque él no tiene ningún inconveniente. Lo primero que me surge es el ejemplo que está puesto en el texto, ¿no? Que primero tendríamos que ponernos de acuerdo todos, los oyentes, ustedes y yo y nosotros, digamos, ¿no? Y todo aquel que quiera indagar por esta cuestión, ponernos de acuerdo es qué entendemos por él. Cuando nombro Dios, ¿qué entendemos por Dios? ¿Sí? Una vez que nos pongamos de acuerdo, aunque de manera imperfecta, no tenga la noción completa, tendría que demostrar algo sobre lo cual yo me haya puesto primero de acuerdo qué entiendo por esto. Y el ejemplo nos sirve para ver esto. Fíjense que acá lo estoy remarcando. Si quisiéramos, por ejemplo, demostrar la existencia de los unicornios, deberíamos en primer lugar ponernos de acuerdo en una definición nominal, es decir, ¿qué es lo que entendemos por unicornio? Suspendo acá la pregunta y se lo pregunto a ustedes. ¿Qué entendemos por unicornio? Que es un caballo. ¿Con qué características? No es un caballo común. Un cuerno. Con un cuerno. Con un cuerno. Y Muy bien, con un cuerno, perfecto. ¿De dónde sacamos si no existe? Bueno, yo creo que no existe, pero ¿de dónde lo sacaron? De las películas a veces. De las cuentos. películas, de algún cuento, ¿no? De algún cuento mágico, de esas cosas que hemos leído cuando éramos más chicos, pero también de las películas, ¿no? Bien, ahí está la respuesta. Nos ponemos de acuerdo, aunque sea de manera imperfecta, qué es lo que queremos decir con Dios, y cuando demostramos la existencia que puede tener determinadas características, coincidirán o no con esto que yo supongo. Entonces, vuelvo al ejemplo. Demostrar la existencia de los unicornios. Deberíamos en primer lugar ponernos de acuerdo en una definición nominal, es decir, qué es lo que entendemos por unicornio, que no es de evidencia inmediata, porque no lo vi, de algún lado lo saqué. Supongamos un animal similar al caballo, con un cuerno en la frente, y luego si llegáramos a demostrar que efectivamente existen animales similares al caballo, pero con la particular de que poseen un cuerno en la frente, sin inconvenientes podríamos concluir que los unicornios existen. Santo Tomás, como se ha dicho, no se toma el trabajo de aclarar este punto, probablemente por considerarlo una aclaración innecesaria. Él sabía qué características tenía Dios porque, repito, su fe, ¿sí?, da cuentas de un Dios todopoderoso, providente, todo sapiencial y todo eso, ¿no? Bien, una vez señalado el esquema, bueno, aunque nuestra noción sea imperfecta, de algún lado tengo que ponerme de acuerdo para tratar de ver ese movimiento o esa definición a la cual quiero demostrar. Porque la dificultad está justamente de que Dios para Tomás es el punto de llegada, no el punto de partida, ¿no?, como lo era, por ejemplo, para San Agustín. Una vez señalado el esquema general que sigue, Santo Tomás en sus días, pasemos al análisis de las mismas, basándonos principalmente, como hemos dicho, en el afamado texto de la Suma Teológica. No voy a ir a los argumentos, porque ustedes lo han trabajado, pero quería que quedara claro esta apreciación con respecto a cómo introducimos la demostración de las vías, porque si no atendemos a estas cuestiones parece que es como muy matemático y muy de memoria esto, y no expresamos bien el razonamiento que él está utilizando, y que hay principios metafísicos de fondo en esta cuestión. Pero sí me parece interesante, y con esto voy a
ir haciendo la síntesis final, ir a la quinta vía, porque la quinta vía nos muestra esto que yo hablaba al principio, ¿no? Coincide con los datos de la ciencia hace estudios sobre el orden de las cosas, es una demostración también que contrarresta toda posibilidad azarosa de un mundo que ha sido abandonado y que más o menos casualmente se ha podido producir, y no hay una casualidad, ni magia, ni azar en el orden del universo, sino que al contrario, hay un orden, hay un logos, inclusive las plantas o los seres que no tienen conocimiento se mueven hacia un fin que está puesto en ellos, pero que ellos mismos no lo conocen, ¿sí? Por lo tanto, es interesante, digamos, cómo la vía, por la obra, por el mundo y por la realidad, suponemos que puede haber un primer motor, una inteligencia previa, que algunos dirán, bueno, será mi Dios cristiano, o será el Dios de Aristóteles, o será una inteligencia que esté gobernando el mundo, ¿no? Eso ya dependerá un poco de el aporte que cada uno pueda tener con respecto a esto. Pero es interesante porque acá se manifiesta el sentido también del mundo y de las cosas. Este título, cito lo que está acá, leo lo que está enmarcado, le dejo para que ustedes completen la vía, porque los que hicieron la exposición muy bien de las vías lo trabajaron perfectamente, pero probablemente no nos detuvimos en algunas dificultades que pueden presentar las vías. Y para aquellos que trabajaron San Agustín, junto con el manual de Gambra, más los textos que están acá, que son los textos de la Suma, que es un despliegue de todo lo que es la demostración de la existencia de Dios, podamos compatibilizar las dificultades, ¿no? Y además complementar lo que nos falta, porque nosotros estudiamos, aquellos que hicimos la exposición, San Agustín, solo San Agustín, y por ahí no nos detuvimos tanto a Santo Tomás de Aquino, a pesar de que estamos transitando ya el final de la filosofía medieval. Bien, cito el texto. En cuanto a la primera de las variantes, permítasenos decir algunas cosas. Respecto a la idea misma del orden, pueden darse dos matices diferentes. Algunos pensadores se fundamentan sobre todo en una mirada global y señalan el orden del mundo considerado como un todo. Cuando nosotros hablamos de las posiciones fideístas racionalistas, algunos dijeron, profesor, hay un racionalismo teológico. El racionalismo teológico sería como una especie de un mundo, como si fuera una máquina, ¿no? Toda ordenada extrínsecamente, en el que los particulares se relacionan entre sí conformando una unidad armónica, sea en sentido estético, utilitario, o el que fuera, orden extrínseco. No sé, vos alguna vez viajaron a alguna ciudad que sea más ordenada que las ciudades en las que nosotros conocemos, seguramente, ¿no? Una pregunta, tírenme así 2 o 3 cuestiones acerca de un orden, por ejemplo, un orden de una ciudad. ¿Qué se les ocurre como primera idea? Si yo les digo, ¿qué es para ustedes una ciudad ordenada? Y uno se imagina alguna ciudad a la que viajó. Por Le den ejemplo, paso al peatón. Muy bien. también. O que tengas que tirar la basura en los tachos, sí o Muy sí. bien. Una ciudad ordenada es una ciudad, uno podría pensar, limpia. Tránsito de personas en donde se respeta al peatón, donde los autos marchan de manera ordenada, en donde hay un ecosistema, un sistema también de cierta democracia para vivir. No sé, la gente viaja en autobuses donde pueden ver la naturaleza misma, el orden, digamos, no es caótica como en determinados lugares. Y cuando uno va a una ciudad caótica, encuentra justamente lo contrario. Ese orden al cual nosotros referimos al mundo es un orden extrínseco, ¿sí? Pero no nos detenemos a pensar muchas veces en el orden intrínseco de las cosas, que muchas veces no es lo contrario del orden extrínseco, es lo contrario, pero no están necesariamente como en términos opuestos. Cito el texto, pero se puede centralizar la observación en particulares mismos y reflexionar sobre el orden en que cada uno de ellos se da de modo individual, orden intrínseco. Un matiz no va en desmedro del otro, claro está, sino que se hallan íntimamente entrelazadas. El orden que surge de la unión de todos los entes naturales no es un orden independiente del orden interno de cada uno de ellos en particular. Y me voy a detener acá para continuar con el ejemplo y hacer una conclusión final. Cuando uno va a una ciudad ordenada y ve el orden de toda una sociedad, seguramente este orden está puesto por una sociedad que la ha ordenado, un gobierno que está constantemente cuidando este orden de los ciudadanos, pero probablemente también manifiesta una educación de las personas. Por lo tanto, cuando uno analiza el mundo como una especie de todo,
va a encontrar cierto orden en el universo, va a encontrar cierto orden en la naturaleza, pero también analizando cada individuo concreto, cada ente concreto, la planta, el animal, el mosquito, el hombre, todo tiene un principio ordenador que se encuentra íntimamente en su modo intrínseco de ser. Las plantas realizan su función, ¿sí? Los animales realizan sus funciones de manera ordenada, según su propia naturaleza, y además esto va acompañado de cierto ordenamiento del cosmos. Por lo tanto, acá entendemos ya una primera idea de que el orden, como están dispuestas las cosas, ¿sí?, exteriormente y también intrínsecamente en cada ente de la naturaleza, nos manifiestan de que la realidad es inteligible, esto que decíamos al principio. Y este realismo es un realismo que tiene como una especie de sentido, porque el orden implica dos cuestiones más. La regularidad, ¿sí? Cuando algo se desordena es porque suponemos un orden. Cuando encontrás tu habitación ordenada, lo primero que decís, ¿quién fue? ¿Fue mamá? ¿Fue mi hermana? ¿Fue la señora? ¿Fue alguien? Alguien tiene que haberse puesto a ordenar las cosas, ¿sí? Y ese orden implica regularidad. Regularidad es que las cosas son constantes, ¿sí? La regularidad del orden y del universo manifiesta constantes. Y otro tema, orden, regularidad y constancia manifiestan también un sentido. El sentido es contrario al azar, no está puesto azarosamente, sino que el sentido manifiesta una finalidad por las cuales las cosas están dispuestas de determinada manera. La finalidad, habría que ver quién ha puesto el orden y qué finalidad tiene con ese orden. Pero el orden, la regularidad que contrarían el azar manifiestan un sentido global y también un sentido particular para cada uno de los entes. Bien, dejo de compartir. ¿Se entendió esto? Sí, sí. ¿Alguna pregunta Sí. con respecto a esto? Alguno me podría decir, objetar, y está bien que lo objete, que, profesor, ¿qué pasa con determinados realidades o determinados lugares que no manifiesten este orden natural? No sé, también conocemos, así como vemos el orden, el caos, ¿no? Reconocemos ciertos desastres naturales, por ejemplo, ¿no? Producto de, no sé, la misma naturaleza. No sé, huracanes, cuestiones que uno dice, pero el profesor me dijo que esto era ordenado, era armonioso, era regular, había una razón, un sentido, y esto produce desastres. Toda queja con respecto a esto, simplemente lo manifiesto, todo desorden supone un orden. Yo no puedo pensar en algo que sea desordenado si es que no tengo previamente la concepción de que esto es ordenado, es regular y tiene un sentido. El sinsentido y mi reclamo por el sinsentido manifiesta de que estoy entendiendo una realidad con sentido, si no, no lo preguntaría. ¿Sí? Y es verdad que existen casos particulares del desorden propio del universo. No sé, alguno puede decir, profe, el calentamiento global está matando. Sí, es verdad, hay que analizarlo, pero todo ordenamiento y todo caos que se produce en el ordenamiento, digamos, parte de un principio, de que las cosas están dispuestas con un sentido y a la cual hay que prestarle atención para ver por qué se producen, digamos, estos sinsentidos, estas manchas, estos desórdenes y, sobre todas las cosas, estos desajustes que parecen contrariar una regularidad. La ciencia se aboca, se dedica a tratar de buscar estas constantes para poder complementar con sus hipótesis, con sus planteos y con sus teorías, ¿no? Bien, como tarea entonces vamos a terminar de leer la quinta vía para que yo pueda más o menos desarrollar este punto y bueno, hacer la introducción también a filosofía moderna. Pero más o menos estamos haciendo la síntesis del pensamiento de Tomás en este pequeño resumen. Profesor, Sí, Francisco. ¿usted le va a dar más importancia al pensamiento de Tomás que al de Agustín, como para evaluar y eso? O... No, resultan los dos los mismos.
De San Agustín Ah, ok. dije algo, de la patrística cuando hicimos todo lo que es el inicio de la escolástica y en los inicios del cristianismo. Hablamos un poquito más de San Agustín, pero para mí, ambos pensadores, hay muchos, ¿no? Pero para un curso introductorio, me parece que es importante ambos pensadores. De hecho, ya no lo voy a tocar porque lo pasamos directamente. Ya lo pasamos, lo estudiamos y en algunos casos lo expusieron. Perfecto. Gracias, era eso. Bueno, chicos, que tengan buen fin de semana. Gracias igualmente. Gracias, Profe, igualmente. Nos vemos. Igualmente, profe. Saludos para Igualmente. todos, que anden bien. Gracias. Gracias, adiós.